¿Alguna vez te has preguntado si ayudar a todos es realmente lo correcto? ¿Alguna vez has ofrecido tu ayuda, tu tiempo, tu dinero, tu energía, solo para descubrir después que esa persona no quería cambiar, solo quería aprovecharse de ti? ¿Y si te dijera que no todas las ayudas agradan a Dios? Que hay personas a las que no solo no deberías ayudar, sino que hacerlo puede convertirse en un obstáculo para tu propia vida espiritual. ¿Y si te dijera que ayudar sin discernimiento no es un acto de amor, sino una forma sutil de alimentar el pecado ajeno y destruir tu paz? La Biblia no nos llama a ser ingenuos, nos llama a ser generosos, sí, pero también a ser sabios. En Proverbios 14:7, Dios nos advierte: aléjate de la presencia del necio, porque en él no hallarás palabras de sabiduría. Esto no es frialdad, es discernimiento. Porque cuando ayudas a quien desprecia la corrección, terminas participando de su necedad. En este estudio vamos a adentrarnos en una verdad que muchos evitan predicar. Dios pone límites, y hay personas que cruzan esos límites no para cambiar, sino para arrastrarte con ellas. Vamos a explorar juntos los 8 tipos de personas que la Biblia nos advierte que no debemos ayudar, no por orgullo, ni por falta de compasión, sino porque hacerlo puede abrir puertas al desgaste emocional, al estancamiento espiritual e incluso a la manipulación demoníaca. Jesús nunca fue manipulado. Ayudó, sí. Sanó, sí. Proveyó, sí. Pero también supo decir no. Supo alejarse, supo callar. Supo discernir cuando el corazón del otro no estaba dispuesto a recibir la verdad, y tú también necesitas aprenderlo. Porque en el nombre del amor, muchos están siendo devorados por relaciones tóxicas, amistades destructivas y familiares que se alimentan de su generosidad sin intención alguna de cambiar. Este video es más que una enseñanza. Es un escudo. Una guía espiritual para proteger tu corazón, tu tiempo, tu paz y tu propósito. Pero antes de empezar, quiero pedirte que hagas algo profético. Escribe ahora mismo en los comentarios esta frase: Dios, enséñame a discernir. No es solo una frase bonita, es una oración, una súplica, una llave que puede abrirte los ojos a una nueva temporada de sabiduría. Dale también me gusta a este video, porque cuando lo haces estás empujando este mensaje hacia más personas que hoy están siendo utilizadas, manipuladas, vaciadas, por falsas relaciones que aparentan necesidad, pero esconden esclavitud emocional. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal no es entretenimiento, es alimento para el alma. Aquí muchos reciben guía cuando no tienen una iglesia cerca. Aquí Dios habla. Quédate hasta el final, porque la penúltima enseñanza de hoy puede ser la clave para romper una cadena que te ha atado durante años. Sí, años. Ahora sí. Abre tu espíritu, prepárate. Porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre tu manera de ayudar y de proteger tu llamado. Vamos a comenzar. El primer tipo de persona que no merece ayuda, según las Escrituras, es aquel que manipula emocionalmente. No porque no tenga necesidades, sino porque se disfraza de víctima para controlar, chantajear y dominar. Se presenta con palabras dulces, con lágrimas en los ojos, con gestos de aparente humildad. Pero detrás de esa fachada hay una intención oculta: mover tus decisiones con la culpa y no con la verdad, controlarte con el amor que profesas y no con la dirección del Espíritu. Y aquí no estamos hablando de personas confundidas o heridas, que buscan sanidad. Hablamos de quienes, con plena conciencia, convierten la compasión ajena en herramienta de manipulación. Hombres y mujeres que conocen tu corazón generoso, tu fe, tu temor a Dios, y se aprovechan de ello para obtener lo que desean.
La Biblia nos da un ejemplo claro y desgarrador de este tipo de manipulación. La historia de Sansón y Dalila en 1900. Jueces 16. Dalila no llegó a la vida de Sansón con un puñal, llegó con caricias, no lo atacó con espadas, lo envolvió con palabras de amor, lo debilitó no con fuerza, sino con insistencia emocional. En Jueces 16:15, ella le dice: ¿Cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Una frase que resuena todavía hoy en muchos corazones. ¿Cuántas veces hemos escuchado algo similar? Si realmente me amas, harías esto por mí. Si fueras cristiano de verdad, no me negarías esta ayuda. ¿Dónde está tu fe si no puedes ayudarme en esto? El problema no es la necesidad, el problema es la intención detrás de esa necesidad. Dalila no buscaba protección ni ayuda, buscaba descubrir el secreto de Sansón para entregarlo a sus enemigos. Su amor no era amor, era estrategia. Su dolor no era real, era actuación. Su llanto no venía del alma, era una herramienta para desgastar la voluntad de un hombre que había sido apartado por Dios. Y Sansón, a pesar de su fuerza sobrenatural, cayó. No porque no amara a Dios, sino porque no discernió la manipulación disfrazada de amor. Porque no supo decir no a tiempo. Porque confundió compasión con obediencia ciega. Porque permitió que el amor malentendido nublara su juicio espiritual. Ese error le costó todo. Este tipo de personas existen hoy, en nuestras familias, en nuestras amistades, incluso dentro de círculos cristianos. No buscan ayuda para cambiar, buscan acceso a tus recursos, a tu tiempo, a tu energía. Te manipulan con frases calculadas, con promesas vacías, con culpa encubierta. Y si no discernes, terminarás agotado, usado y, lo peor de todo, desviado de tu propósito. Jesús también enfrentó esto. En Mateo 7:6 dijo: No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y volviéndose os despedacen. Esa advertencia no fue para alejarnos de los necesitados, fue para abrir los ojos ante los manipuladores, aquellos que no valoran lo que das, sino que lo usan en tu contra, que reciben tu entrega, pero no la honran, que se acercan con la máscara del amor, pero con la daga del interés bajo la túnica. Ayudar a alguien así no es un acto de fe, es abrirle la puerta al dolor. No es una expresión de amor, es una traición a tu propio llamado. Porque cuando alimentas la manipulación, participas de ella. Cuando cedes a la culpa y no al discernimiento, te conviertes en rehén emocional. Y eso no es lo que Dios espera de ti. Amar no es decir sí a todo. Ayudar no es permitir abuso. Servir no es someterse a la mentira disfrazada de necesidad. El Espíritu Santo te dio compasión, pero también te dio discernimiento. Y si no lo usas, acabarás derramando tu aceite sobre vasijas rotas que nunca serán llenadas, porque su objetivo no es recibir, es controlar. El segundo tipo de persona que no merece ayuda es aquel que aparenta necesidad, pero oculta intenciones engañosas. Son los que llegan con rostro abatido, con palabras que conmueven, con historias que despiertan lástima. Pero detrás de esa apariencia hay una agenda, un propósito oculto que nada tiene que ver con redención ni con verdad. Son expertos en simular carencias, pero lo que realmente buscan no es apoyo espiritual, sino beneficios personales. Este tipo de persona no siempre miente abiertamente. A veces dice medias verdades. Otras veces manipula el contexto. No necesita gritar para convencer. Le basta con dejar que creas lo que él quiere que pienses.
Son hábiles en usar el lenguaje del necesitado, la postura del humilde y hasta palabras bíblicas. Pero su corazón no busca a Dios, solo buscan acceso. La Biblia nos muestra un ejemplo directo y contundente de este patrón en la historia de Ananías y Zafira, en Hechos 5, una pareja que quiso aparentar generosidad, pero escondió parte de lo que debía entregar. Nadie les exigía que dieran todo, nadie los obligó a participar. Pero ellos quisieron recibir honra pública por una entrega que en realidad no fue completa. Ananías y Zafira vendieron un terreno y simularon entregar todo el dinero a los apóstoles, pero se quedaron con una parte y mintieron al Espíritu Santo. En apariencia eran personas piadosas, comprometidas, generosas, pero sus corazones estaban llenos de hipocresía. Querían la gloria de los sinceros, sin pagar el precio de la integridad. Y la consecuencia fue inmediata. Pedro, lleno del Espíritu, no fue engañado. Vio más allá de las palabras y dijo en Hechos 5:3, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? No fue solo una mentira a los hombres, fue una traición al mismo Dios, y por eso cayeron muertos. Puede parecer extremo, pero es una advertencia clara. No todo el que se presenta como necesitado lo es de verdad. No todo el que pide ayuda tiene un corazón quebrantado. Algunos simplemente han descubierto que la misericordia ajena es un recurso que pueden explotar. Y si tú ayudas sin discernir, terminas participando de esa mentira. Te conviertes en cómplice pasivo de una agenda que no tiene nada de santa. Derramas tu aceite en terreno estéril. Entregas lo sagrado a quienes solo desean aprovecharlo para su beneficio personal. Estas personas existen y muchas veces se infiltran en los espacios más sagrados. Vienen con rostro de oveja, pero su interior está lleno de cálculo. No buscan corrección, buscan posición. No anhelan restauración, anhelan visibilidad, apoyo, sustento, sin transformación. ¿Y cuántas veces, movidos por la compasión o el deseo de ayudar, hemos entregado nuestro tiempo, nuestros recursos, incluso nuestra confianza, para luego darnos cuenta de que todo fue una farsa cuidadosamente elaborada? ¿Cuántas veces el dolor posterior no vino por no ayudar, sino por haber confiado en quien no lo merecía? Esto no significa cerrar el corazón, significa abrir los ojos. Porque la ayuda verdadera no nace del impulso ni de la emoción del momento, nace del Espíritu, y donde Él no da testimonio, tú no estás obligado a actuar. Jesús mismo, que veía el corazón de los hombres, no confiaba en todos. Juan 2:24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. No se trata de juzgar con dureza, se trata de escuchar al Espíritu, porque Él sí conoce lo que hay detrás de las lágrimas, de las palabras, de las promesas. Ayudar no es solo dar, es discernir, es preguntarte, ¿esta persona busca verdad o busca acceso? Porque si ayudas a alguien que solo aparenta, estás desviando recursos, tiempo y energía que Dios podría estar usando en alguien que sí desea cambiar de verdad. Y no estás llamado a sostener máscaras, estás llamado a edificar vidas verdaderas, y eso solo ocurre donde hay verdad. El tercer tipo de persona que no merece ayuda es aquel que se convierte en un aprovechador reincidente. No llega con grandes mentiras, ni siempre oculta su necesidad. De hecho, puede ser honesto en lo que pide, pero lo que lo caracteriza no es la mentira, es la repetición. Vuelve una y otra vez, siempre con la misma historia, siempre con la misma urgencia, siempre con la misma necesidad, y nunca con una intención real de cambiar. Es alguien que se ha acostumbrado a pedir, pero no a transformar, a recibir, pero no a avanzar, a depender,
pero no a responsabilizarse. Y lo más doloroso es que muchos de ellos están cerca de nosotros, familiares, amigos, hermanos en la fe, personas a las que amamos, pero que han hecho del pedir un hábito y de nuestra bondad una fuente permanente de provisión. Jesús enfrentó a este tipo de personas. Después de multiplicar los panes y los peces, una multitud lo siguió. No por la verdad que enseñaba, no por las señales que realizaba, no por el mensaje del reino, sino por el pan. En Juan 6:26, Jesús los confronta directamente. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ellos no venían por fe, venían por beneficio. No buscaban al Salvador, buscaban al proveedor. Querían el milagro, pero no al Dios del milagro. Y Jesús, lejos de complacerlos, les mostró que su motivación era carnal, interesada, sin compromiso real. No suavizó su mensaje, no alimentó su dependencia. Les habló con verdad, aunque eso significara que muchos se alejaran. ¿Y cuántas veces tú te has encontrado en una situación similar? Personas que te buscan solo cuando necesitan algo, que te llaman cuando hay crisis, pero desaparecen cuando todo está bien, que regresan con promesas de cambio, pero repiten los mismos errores, las mismas actitudes, los mismos ciclos. Y tú, con el corazón abierto, vuelves a ayudar y vuelves a ser decepcionado. Esto no es generosidad. Esto es perpetuar un ciclo de dependencia. Es alimentar una estructura de inmadurez espiritual y emocional. Porque ayudar al reincidente que no desea cambiar no es compasión, es complicidad. Y mientras tú lo sostienes, él evita enfrentar las consecuencias que podrían llevarlo al verdadero arrepentimiento. Proverbios 19:19 dice: el de gran ira llevará la pena, y si lo libras, tendrás que volverlo a hacer. Una verdad espiritual profunda. Si tú rescatas a alguien que no ha aprendido la lección, no estás sanando su problema, estás posponiendo su proceso. Y tarde o temprano tendrás que intervenir de nuevo, porque su patrón no cambiará hasta que enfrente las consecuencias de sus decisiones. La ayuda tiene límites. El amor, para ser verdadero, debe ser también sabio. No puedes entregarte una y otra vez a alguien que no muestra fruto, que no cambia, que no valora lo que recibe, porque no estás solo poniendo en riesgo tus recursos, estás desgastando tu alma, y lo más grave es que esta dinámica crea un vínculo tóxico, porque mientras tú ayudas desde el amor, esa persona aprende a manipular desde la necesidad, y la relación ya no es sana. Es una cadena disfrazada de compasión. Jesús no permitió esto. Él sabía cuándo decir basta, sabía cuándo seguir y cuándo retirarse. Y tú también debes aprender a hacerlo, no por dureza, no por indiferencia, sino por obediencia, porque hay momentos en que seguir ayudando no es reflejo de fe, es señal de miedo. Miedo a ser malinterpretado, miedo a parecer insensible, miedo a romper un lazo. Pero cuando el Espíritu te dice, ya basta, obedecer no es crueldad, es fidelidad. La verdadera ayuda no sostiene el desorden, no perpetúa la inmadurez, no alimenta el estancamiento. La ayuda verdadera acompaña a quien desea avanzar, confronta con amor y sabe decir no más cuando la gracia ofrecida es despreciada una y otra vez. El cuarto tipo de persona que no merece ayuda es aquel que rechaza la corrección y desprecia la verdad. No se trata de alguien confundido, ni de un corazón quebrantado en busca de dirección. Hablamos de quienes, con plena conciencia, cierran sus oídos a la verdad, endurecen su corazón ante la corrección y convierten cualquier intento de ayuda en una batalla inútil y desgastante. Personas que no quieren ser sanadas, sino defendidas en su necedad, que no buscan redención, sino aprobación en su rebeldía,
Y cuando tú te acercas a alguien así con la intención de ayudar, muchas veces terminas siendo tú quien sale herido, frustrado y espiritualmente contaminado. Los fariseos fueron el ejemplo más claro de esto en el tiempo de Jesús. Eran hombres instruidos en la ley, religiosos hasta el extremo, conocedores de las Escrituras. Pero cuando la verdad se hizo carne y caminó entre ellos, eligieron despreciarla. En lugar de recibir la luz, buscaron apagarla. Jesús no los ignoró, los enfrentó con firmeza, llamándolos hipócritas y diciéndoles que eran como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera pero llenos de muerte por dentro. Lo vemos claramente en Mateo 23, 27, 28, donde Él declara: porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. No era una acusación emocional, era una descripción espiritual. Sus corazones se resistían a todo lo que no reforzara su poder, su orgullo, su imagen. Pero este patrón no comenzó con ellos. En el libro de Éxodo, el faraón se presenta como un espejo de la misma actitud. Dios le envía a Moisés con señales, advertencias, palabras de juicio y de gracia. Una a una, las plagas caen sobre Egipto, y cuando parece que su corazón comienza a ceder, en realidad solo busca alivio momentáneo. En Éxodo 8:15 se nos muestra la profundidad de su engaño. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. No fue falta de información, fue una decisión deliberada de no oír. Rechazó la voz de Dios hasta el punto de su propia destrucción. Y lo mismo ocurre hoy. Hay personas que solo aparentan escuchar cuando están en crisis, pero tan pronto la tormenta pasa, regresan a su dureza de corazón. Quieren alivio, no transformación. Quieren escapar de las consecuencias, pero no rendirse ante la verdad. Y si tú sigues insistiendo en ayudarlos, creyendo que en algún momento abrirán los ojos, podrías estar enfrentándote a una pared que el mismo Dios ha dejado en pie como juicio, no como prueba. Por eso, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo da una instrucción clara a su discípulo Tito sobre cómo tratar con este tipo de personas. No le dice que siga intentándolo indefinidamente, ni que busque nuevas estrategias para convencer. Le dice algo contundente en Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. No porque Dios no tenga misericordia, sino porque hay corazones que han cruzado un límite en el que ya no escuchan, no entienden, no reciben. Y seguir hablando en ese punto ya no es predicar, es desperdiciar las perlas del reino. ¿Y cuántas veces tú has insistido donde Dios ya cerró la puerta? ¿Cuántas veces ofreciste ayuda, consejo, palabra, amor, solo para ser despreciado, burlado o ignorado? No porque tu intención fuera incorrecta, sino porque la tierra estaba demasiado seca para recibir semilla alguna. La Escritura no nos llama a ser tercos en el dar. Nos llama a ser sabios. Proverbios 9:8 lo resume con sabiduría divina. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. La diferencia no está en el consejo, sino en el corazón que lo recibe. El sabio abraza la corrección y crece. El necio la desprecia y ataca. Incluso Jeremías, el profeta del llanto, llegó a oír de parte de Dios una instrucción temible, que no intercediera más por el pueblo. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni eleves por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Jeremías 7:16. ¿Por qué? Porque habían rechazado la verdad tantas veces que ya no quedaba más que decir. El silencio de Dios era el último acto de justicia. Tú
que amas, que ayudas, que das. También necesitas discernir. Hay momentos en los que seguir hablando no es fe, es necedad. En los que seguir ayudando no es compasión, es desobediencia. Y en los que alejarse no es falta de amor, sino una forma más profunda de obedecer. El verdadero amor no insiste donde el corazón ha cerrado todas sus puertas, porque Dios no te llamó a salvar a quien no quiere ser salvo, te llamó a ser luz, y la luz no permanece donde solo hay desprecio por lo santo. El quinto tipo de persona que no merece ayuda es el perezoso que rechaza el esfuerzo. No estamos hablando de alguien agotado por las batallas de la vida o de quien necesita un descanso para sanar. Nos referimos a aquellos que, teniendo fuerza, oportunidad y medios, deciden voluntariamente no hacer nada. Personas que han hecho de la pasividad un estilo de vida, que siempre esperan que otros les resuelvan la vida mientras ellos permanecen sentados. Y lo más engañoso es que muchas veces se disfrazan de humildes, usan frases como Dios proveerá, estoy esperando en el Señor, no he sentido de parte de Dios moverme todavía. Pero detrás de ese lenguaje piadoso se esconde un corazón que no quiere trabajar, que no quiere asumir responsabilidad, que prefiere la dependencia a la diligencia. Pablo fue muy claro al tratar con este tipo de actitud en su segunda carta a los tesalonicenses. En una comunidad donde algunos habían comenzado a vivir de la generosidad ajena, sin contribuir con esfuerzo alguno, el apóstol escribió con firmeza: «El que no quiera trabajar, que tampoco coma». Segundos Tesalonicenses 3:10. No era una frase cruel, era una directriz espiritual, porque el reino no es sostenido por manos ociosas, sino por corazones dispuestos a obedecer y trabajar. Y este principio no comenzó con Pablo. Desde el principio, Dios estableció el trabajo como una bendición, no como un castigo. En el jardín del Edén, antes del pecado, Adán ya tenía la responsabilidad de labrar y cuidar la tierra. El trabajo era parte del propósito divino, una forma de participación activa en la creación, una expresión de la imagen de Dios en el hombre. Pero hay quienes rechazan ese llamado, prefieren la comodidad del no hacer. Y cuando tú ayudas a alguien que ha decidido vivir en la pasividad, no estás siendo generoso. Estás siendo partícipe de su autodestrucción, porque cada ayuda que das sin exigir responsabilidad es una piedra más en el muro de su estancamiento. Jesús ilustró esta verdad con contundencia en la parábola de los talentos, Mateo 25. A uno se le dio 5 talentos, a otro 2 y al último 1. Cada uno recibió conforme a su capacidad. Pero, cuando el Señor regresó, encontró que el primero y el segundo habían trabajado, habían multiplicado lo que recibieron, mientras que el tercero, por miedo, pereza o indiferencia, simplemente enterró lo suyo. Y la respuesta del Señor fue tajante. No lo consoló, no lo comprendió, no lo excusó. Le dijo: «Siervo malo y negligente». No por haber fallado en el intento, sino por no haberlo intentado en absoluto. El castigo fue no solo perder lo poco que tenía, sino ser echado fuera, separado de la bendición. Esta historia revela una verdad profunda. Dios no recompensa la pasividad, Él honra el esfuerzo. La fidelidad no se demuestra solo en palabras, sino en acción. El que no hace nada con lo que recibe, termina perdiéndolo todo, y quien insiste en sostener a personas así solo refuerza su ruina. Tal vez tú has sentido compasión por alguien que vive pidiendo, pero nunca se esfuerza. Siempre tiene una excusa, una historia triste, una razón para no moverse. Y tú, por amor, has querido ayudar, pero esa ayuda se ha convertido en carga, porque el problema no está fuera de esa persona.
está en su corazón, que ha elegido depender, no crecer. El libro de Proverbios está lleno de advertencias sobre el perezoso. En una de ellas se nos dice: el perezoso mete su mano en el plato, pero le cuesta llevarla a la boca. Proverbios 19:24. Es una imagen cruda, pero precisa. Hay quienes reciben, reciben y reciben, pero nunca se levantan, nunca avanzan, nunca toman lo recibido como semilla, sino como derecho eterno. Y cuando tú intervienes una y otra vez, pensando que estás haciendo el bien, en realidad estás obstaculizando el proceso que Dios podría estar usando para despertarlo. Porque a veces la escasez, la incomodidad, el hambre, son los únicos lenguajes que una mente perezosa entiende. Dios no quiere verte esclavizado por quienes se niegan a cambiar. Él no quiere que tu compasión se convierta en canal para perpetuar la irresponsabilidad. Por eso, Él mismo dejó establecido que la bendición está sobre la obra de las manos, no sobre los lamentos del que no quiere levantarse. Y si alguna vez sentiste culpa por decir no a alguien que se niega a esforzarse, recuerda esto: la verdadera compasión no sostiene la pereza, la confronta con amor, porque solo cuando una persona se ve obligada a asumir su responsabilidad puede comenzar su verdadera transformación. El sexto tipo de persona que no merece ayuda es aquel que siembra discordia. No se presenta necesariamente como enemigo. De hecho, muchas veces llega con palabras suaves, argumentos que parecen justos y hasta con apariencia de preocupación espiritual. Pero detrás de su discurso hay veneno, detrás de sus gestos división y detrás de su necesidad aparente, un espíritu que no busca paz, sino confrontación. Estas personas viven del conflicto, se alimentan del caos. No construyen, sino que enfrentan a unos contra otros. Donde hay armonía, siembran duda. Donde hay unidad, siembran sospecha. Y si tú no tienes discernimiento, puedes caer en su red pensando que ayudas a alguien herido, cuando en realidad estás dando fuerza a quien ha elegido dividir lo que Dios quiere unir. La Biblia nos muestra con claridad cuánto aborrece Dios la discordia. En Proverbios 6 se enumeran 7 cosas que el Señor detesta, y entre ellas está el que siembra discordia entre hermanos. No es solo una actitud negativa, es una abominación delante de Dios, porque la división no solo rompe relaciones humanas, debilita el cuerpo espiritual, frena la obra del espíritu y abre puertas al enemigo. Un ejemplo contundente lo vemos en la rebelión de Coré, narrada en Números 16. Coré no se levantó contra Moisés con argumentos ofensivos ni gritos abiertos. Su estrategia fue más sutil. Se acercó con un discurso de aparente justicia. Toda la congregación es santa, porque ustedes se exaltan sobre el pueblo de Dios. Palabras que suenan espirituales, incluso razonables, pero que escondían envidia, ambición y un profundo desprecio por la autoridad establecida por Dios. Y lo más triste es que Coré no actuó solo. Arrastró a Datán, a Abiram y a 250 líderes más. Su veneno se propagó como fuego en la comunidad, y muchos cayeron bajo su influencia. El resultado fue trágico. La tierra se abrió y los tragó vivos, no porque hubieran tenido dudas, sino porque habían permitido que un espíritu de discordia reinara en medio del campamento. Esto nos enseña algo profundo. Ayudar a alguien que siembra división no es neutralidad, es complicidad. Dar espacio, atención, apoyo o tiempo a quien busca destruir la unidad no es misericordia, es irresponsabilidad espiritual, y este patrón se repite en tiempos de Nehemías. Mientras el pueblo reconstruía los muros de Jerusalén, se levantaron Sanbalat y Tobías, no con espadas, sino con burlas, insinuaciones y amenazas.
Buscaban detener la obra, no con guerra, sino sembrando miedo, desánimo y desconfianza. Miletus. Nehemías 6:9 leemos: porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. ¿Y cómo respondió Nehemías? No debatió, no intentó convencerlos, no les ofreció ayuda, simplemente se mantuvo firme en su propósito y oró a Dios diciendo, fortalece ahora mis manos. Él entendía que ayudar a quienes se oponen a la obra de Dios, aunque sea con una simple palabra, es darles legitimidad. Y no hay lugar para la pasividad cuando el espíritu de división quiere infiltrarse en lo que Dios está construyendo. Quizá tú has conocido personas así, que siempre están en medio de discusiones, que llevan y traen palabras, que siembran dudas sobre líderes, ministerios o hermanos, y que, cuando son confrontadas, se victimizan, lloran, acusan a otros de malinterpretarlas. Pero la constante es clara. Donde están, hay confusión. Donde hablan, hay tensión. Donde actúan, hay división. Y si tú les ayudas, si les das voz, si les das respaldo, estás siendo puente para que el enemigo destruya lo que Dios quiere. Edificar. Dios es un Dios de paz, no de confusión. Su espíritu habita donde hay unidad, donde hay honra, donde hay propósito común. Y cuando tú permites que alguien con espíritu contencioso permanezca sin corrección, estás echando aceite en el fuego que el cielo quiere apagar. Ayudar a alguien que vive sembrando discordia no es amor. Es abrirle la puerta al enemigo en tu propia casa, en tu iglesia, en tu entorno, porque tarde o temprano ese veneno también llegará a ti. Y si alguna vez pensaste que callar ante un sembrador de discordia era una forma de preservar la paz, recuerda esto. La paz verdadera no se logra con silencio, se defiende con verdad, porque donde no se confronta el conflicto, éste crece, y donde se apoya al que divide, la división se multiplica. El séptimo tipo de persona que no merece ayuda es aquel que, con plena conciencia, ha decidido darle la espalda a Dios. No hablamos de quien tiene dudas o de quien aún no ha escuchado el mensaje del Evangelio. Hablamos de quienes, habiéndolo conocido, eligen rechazarlo. Personas que no son ignorantes, sino obstinadas, que no viven en tinieblas por falta de luz, sino porque al ver la luz, decidieron apagarla con sus propias manos. Uno de los ejemplos más claros de esto lo encontramos en la historia del rey Acab y su esposa Jezabel. No eran ajenos al pacto de Dios con Israel, tenían acceso a la palabra, conocían las leyes, sabían perfectamente lo que era justo, pero eso no los detuvo. En 1 Reyes 21 se nos muestra cómo Acab, llevado por la codicia, deseó la viña de Nabot, un hombre justo. Al no obtenerla, se encerró en su amargura como un niño caprichoso, hasta que Jezabel intervino, no para aconsejarlo en el bien, sino para consumar el mal. Ella escribió cartas en nombre del rey, levantó falsos testigos y mandó ejecutar a Nabot como si fuera un criminal. Todo para entregarle el terreno a su esposo, y lo más impactante de ese capítulo no es solo el crimen cometido, sino la respuesta del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Ese versículo no deja espacio a dudas. No fue un error momentáneo, fue una entrega deliberada al pecado. No era ignorancia, era corrupción elegida. ¿Y tú, cuántas veces has conocido a personas así, que conocen la palabra, que han sido testigos de milagros, que han escuchado enseñanzas, que han sido advertidos, pero aún así continúan en su camino de maldad como si Dios no existiera? Incluso se burlan, se enorgullecen de su resistencia espiritual, como si fuera una señal de poder. Pablo habló exactamente de esto cuando escribió a los romanos.
Dijo que hay quienes, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Más bien se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se oscureció. Se creyeron sabios, pero se volvieron necios. Y entonces, y esto es lo más serio, Dios los entregó a su propio corazón, no porque se cansó de ellos, sino porque ellos no quisieron más de Él. Eso es lo que realmente da temor, porque no estamos hablando de un pecado del que uno puede arrepentirse con facilidad. Estamos hablando de un estado espiritual donde ya no hay hambre de Dios, ni sensibilidad, ni conciencia, donde la ayuda se vuelve inútil porque ya no hay apertura ni deseo de cambio. Y cuando tú intentas ayudar a alguien en esa condición, te enfrentas a algo mucho más profundo que una simple resistencia. Es un alma que ha decidido endurecerse. Y si no tienes discernimiento, puedes quedarte años intentando rescatar a quien ya se ha entregado. No porque Dios no pueda hacer algo, sino porque la persona ya no quiere que Él lo haga. La comunión con los impíos tiene consecuencias. No porque ellos tengan poder sobre ti, sino porque poco a poco el corazón se contamina, la fe se enfría, la visión se distorsiona. Y cuando menos te das cuenta, estás justificando actitudes que antes sabías que eran pecado. Estás minimizando decisiones que antes discernías con claridad. Por eso, el Espíritu Santo no nos llama solo a amar, sino a separar. No con orgullo, sino con santidad, no con condena, sino con temor, porque cuando alguien ha decidido vivir contra Dios, tu insistencia no lo salva, lo fortalece en su rebeldía. No todo rechazo es falta de misericordia. A veces es obediencia. No toda distancia es dureza. A veces es protección. No toda puerta cerrada es una señal de fracaso. A veces es el cielo diciéndote, ya no insistas, yo me encargaré. Y si alguna vez pensaste que estabas fallando al no seguir insistiendo, si la culpa te visitó por soltar a alguien que no quería cambiar, escucha bien, no fuiste insensible, fuiste guiado. Porque Dios no llama a sostener lo que Él ya ha soltado. Y el que insiste donde el espíritu ya se ha retirado, corre el riesgo de caminar solo. El octavo tipo de persona que no merece ayuda es aquel que siempre recibe, pero nunca cambia, que extiende la mano con facilidad, pero jamás abre el corazón con sinceridad, que acumula bendiciones, pero no produce fruto. Y es aquí donde la compasión debe dar lugar al discernimiento, porque ayudar sin transformación no es generosidad, es desperdicio. Hay personas que han hecho de la ayuda su estilo de vida. Viven pidiendo, suplicando, buscando quien les cargue los pesos, y cuando reciben lo que pedían, no agradecen ni cambian. Su actitud permanece intacta, su carácter sin moldear, su corazón sin quebranto. Solo esperan la próxima ayuda, en próxima oración, el próximo milagro. Sin responsabilidad, sin conversión. Jesús vivió una escena que revela este tipo de corazón. Mientras iba camino a Jerusalén, 10 leprosos se le acercaron desde lejos, clamando por misericordia. Y él, conmovido, les dijo que fueran a mostrarse a los sacerdotes. En el camino todos fueron sanados, todos recibieron el milagro, todos fueron tocados por su poder, pero solo uno entre 10, regresó para darle gracias. El Evangelio de Lucas lo relata con claridad. Jesús, al ver que solo uno volvió, preguntó, ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? Lucas 17:17. Él no buscaba aprobación, buscaba fruto, y el fruto era gratitud. El resto recibió el favor, pero no mostró transformación. Fueron sanados físicamente, pero su corazón permaneció indiferente, y no es un caso aislado. En la parábola de los talentos, Jesús describe a un siervo que recibió un talento, un recurso, una oportunidad. No lo malgastó, pero tampoco lo usó.
lo escondió, lo enterró por miedo, por flojera, por desinterés. Y cuando su señor regresó para pedir cuentas, él devolvió lo mismo que había recibido, sin aumento, sin fruto, sin ningún esfuerzo por multiplicarlo. La respuesta que recibió no fue consuelo, fue confrontación. «Siervo malo y negligente», le dijo su señor, porque recibir sin transformar lo recibido es una señal de negligencia espiritual. Es una falta de honra al dador y una falta de reverencia al don. Ahora bien, ¿por qué esto importa tanto? Porque tú, que das, que ayudas, que intercedes, que te ofreces una y otra vez, también necesitas mirar el fruto. No con juicio, sino con sabiduría. Lo que das está generando cambio, está despertando obediencia, está conduciendo a una vida más cercana a Dios, o simplemente estás repitiendo un ciclo donde tú das y el otro simplemente extiende la mano sin intención de avanzar. Jesús no multiplicaba los panes todos los días. Lo hizo cuando fue necesario, cuando había propósito, cuando el corazón del pueblo aún tenía hambre de verdad. Pero cuando vio que la multitud solo lo seguía por el pan, les dijo claramente: «Me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis». Juan 6:26. Él no se dejaba usar, no permitía que su compasión se convirtiera en moneda de intercambio para corazones indiferentes. Y tú tampoco deberías permitirlo, porque si el fruto no aparece, si la transformación no llega, si el alma no muestra ni siquiera una mínima señal de arrepentimiento o crecimiento, entonces esa ayuda no está sembrando, está siendo robada. Dios espera que tu ayuda caiga en buena tierra, tierra que aunque esté seca, tenga voluntad, tierra que aunque esté herida, tenga esperanza, tierra que, al recibir la semilla, comience a dar fruto con perseverancia. Pero si solo hay manos abiertas y corazones cerrados, entonces lo que das no edifica, solo entretiene. Y tú no fuiste llamado a entretener necesidades emocionales, sino a activar destinos espirituales. Y si en algún momento tu alma se quebró al ver que diste tanto y nada cambió, si tus manos se vaciaron ayudando a quienes nunca quisieron transformarse, no pienses que fracasaste. A veces Dios permite esas experiencias no para que te detengas de amar, sino para que aprendas a mirar el terreno. Porque no toda necesidad es una puerta abierta, y no todo clamor merece una respuesta inmediata. Hay campos que se ven fértiles, pero no quieren ser sembrados, y el buen sembrador no insiste donde la tierra escupe la semilla, solo sacude el polvo de sus pies y sigue caminando con los ojos puestos en donde el Espíritu sí quiere producir cosecha. Hasta aquí hemos expuesto realidades que abren nuestros ojos y nos permiten ver con claridad a quienes no valoran la ayuda que se les da. Pero hay un tipo de persona cuya actitud no solo desgasta, sino que vacía. Son aquellos que han aprendido a recibir sin límite, sin gratitud, sin intención alguna de dar algo a cambio. No buscan restauración, no buscan verdad, solo buscan más. Y la palabra de Dios no guarda silencio sobre ellos. En Proverbios 30:15 se nos dice: la sanguijuela tiene dos hijas que dicen: «Dame, dame». No es una metáfora bonita, es una advertencia espiritual, porque hay personas que, como la sanguijuela, se adhieren a tu vida no por amor, no por amistad, no por comunión, sino para extraer. Te buscan cuando necesitan, te elogian cuando les das, te ignoran cuando no les sirves. Su relación contigo no es del alma, es del interés. Y lo más peligroso no es que te pidan, sino que lo hagan sin gratitud, sin conciencia, sin freno. Nunca tienen suficiente, nunca hay un gracias, nunca hay un ya basta. Solo hay una repetición constante de necesidad que no cambia, no evoluciona,
no madura. Quizás ahora estás recordando rostros, situaciones, momentos donde diste de corazón y recibiste silencio, donde ofreciste tu tiempo, tu recurso, tu atención, y lo único que obtuviste fue una nueva exigencia, una nueva presión, un nuevo chantaje emocional. Como si por haber ayudado una vez, ahora te perteneciera la carga completa de esa vida. Pero escucha bien, eso no es ayuda. Eso es abuso espiritual encubierto de dependencia emocional. Y el cielo no respalda relaciones basadas en consumo, porque el verdadero amor no solo da, también edifica. Y donde no hay edificación, hay drenaje. El problema de la sanguijuela espiritual no es solo lo que toma, es lo que arrastra consigo. Desgaste emocional, cansancio espiritual, confusión en la visión y, en muchos casos, un desvío completo del propósito. Porque mientras estás intentando llenar una necesidad que nunca se sacia, descuidas tu llamado, tu paz, tu altar. Y eso con el tiempo te enfría, te frustra, te apaga. Y Dios no quiere eso para ti. Por eso hoy el Espíritu Santo viene con claridad a decirte, no toda demanda es una asignación. No todo ayúdame viene del cielo. Y no toda persona que extiende la mano está lista para recibir con honra lo que das. Hay ciclos que deben cerrarse. Hay relaciones que deben soltarse. Y no por falta de compasión, sino por obediencia, porque mientras tú insistes en sostener a quien no quiere caminar, se detiene también tu propio avance. Mientras tú sigues entregando a quien solo exige, tu alma se seca, tu fe se tambalea, tu visión se nubla, y si te cuesta decir que no, si sientes culpa cuando pones límites, si tu corazón se parte al pensar en soltar a esa persona que siempre pide pero nunca cambia, escucha esto con atención. Tú no fuiste llamado a ser el sustento de nadie. Tú fuiste llamado a ser un canal. Y cuando un canal es bloqueado por una demanda constante, el río deja de fluir. El Espíritu de Dios te dice hoy, libérate del peso, que yo no te pedí cargar. No eres cruel por decir basta. No estás pecando por proteger tu corazón, no estás fallando por dejar ir a quien solo sabe consumir, porque si tú no cuidas tu pozo, tampoco podrás seguir dando agua. Y si insistes en alimentar a la sanguijuela, no solo perderás tu fuerza, también contaminarás tu espíritu. Hoy es tiempo de cerrar esa puerta, de reconocer que hay personas que no quieren cambiar, que no tienen intención de crecer, que solo saben repetir el ciclo del dame, dame, como hijas de la sanguijuela. Y cuando tú pones fin a ese ciclo, cuando decides soltar con paz, cuando entregas a esa persona en manos de Dios y dices, Señor, hasta aquí lo que me tocaba hacer, entonces la unción regresa, la claridad vuelve, y tu vida comienza a fluir nuevamente bajo su dirección. Y lo que viene después no es para todos, es solo para los que están listos para tomar decisiones valientes. Porque hay quienes no solo piden, sino que siembran destrucción donde llegan, y si no aprendemos a detectarlos a tiempo, su discordia puede contaminar todo lo que hemos edificado con esfuerzo. Pero lo que muchas veces pasa desapercibido es que mientras lidiamos con los que siembran división, pasamos por alto a otros que, aunque no provocan conflicto, estancan el fluir de Dios con una actitud igual de peligrosa, la pasividad disfrazada de necesidad. Personas que nunca siembran, nunca se esfuerzan, nunca participan, pero esperan la cosecha como si todo les perteneciera. ¿Alguna vez has sentido que estás haciendo todo mientras otros solo observan? ¿Te has cansado de sembrar, de trabajar, de dar lo mejor de ti, mientras algunos alrededor simplemente cruzan los brazos y esperan? Esta es una carga que muchos siervos fieles conocen bien, la de caminar con personas que no quieren avanzar, pero sí llegar, que no siembran, pero exigen cosecha, que no oran,
pero reclaman milagros, que no obedecen, pero se ofenden con el resultado. Y Dios, que todo lo ve, nos dejó principios muy claros para este tipo de personas. En Levítico 19, 9, 10, el Señor ordenó a su pueblo: cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón. La dejarás para el pobre y para el extranjero. Sí, había provisión para el necesitado, pero no era depositada en su mesa, no era empacada para su comodidad. Él tenía que levantarse, salir al campo, buscar, recoger, porque el Dios que provee también espera participación. El cielo no respalda la inactividad voluntaria. Y esto se repite en Éxodo 16, cuando el maná caía cada mañana en el desierto. ¿Recuerdas? Dios les dio alimento, pero ellos debían recogerlo. Solo lo necesario, ni más ni menos. Y los que intentaron acumular, guardarlo por pereza o avaricia, despertaron con gusanos en sus tiendas. La lección: que la bendición fuera del diseño termina pudriéndose. Y eso mismo pasa con la ayuda mal dirigida. Cuando entregamos bendición a quien no quiere moverse, cuando alimentamos a quien no quiere obedecer, cuando sostenemos a quien no quiere caminar, esa provisión termina siendo malgastada, no edifica, no transforma, solo alimenta una mentalidad de estancamiento, y lo más doloroso es que muchas veces ayudamos más por culpa que por dirección. Porque creemos que si no damos, estamos fallando como cristianos. Pero la verdad es que la ayuda sin responsabilidad produce miseria espiritual, destruye al que recibe y agota al que da. Jesús jamás estimuló la pasividad. Sanó, sí. Proveyó, sí, pero también llamó al esfuerzo, a la acción, al compromiso. A veces preguntaba: ¿quieres ser sano? No porque él dudara del poder, sino porque buscaba la disposición, porque donde no hay deseo de cambio, tampoco hay manifestación duradera. Y tú, que has estado dando sin cesar, que has ayudado a quienes no se han movido ni un paso, que has sostenido a quienes no se comprometen ni con Dios ni consigo mismos. Hoy el Señor te dice: tú no estás llamado a hacer el trabajo que otros rehúsan asumir. Estás llamado a sembrar donde haya tierra fértil, a entregar donde haya corazones abiertos. El problema no es dar. El problema es invertir la semilla en terreno estéril. El problema es cansarte, frustrarte, agotarte en un campo que nunca pensó en dar fruto, solo en recibir. Y esa frustración que cargas, esa sensación de injusticia, de carga desigual, de estar solo sembrando mientras otros duermen, Dios la ve. Y Él no te llama a cargar con ese peso. Hoy es tiempo de discernir. Estoy sembrando donde hay deseo de cosechar. Estoy ayudando donde hay compromiso. ¿O estoy entregando bendición donde no hay ni reverencia ni responsabilidad? Y aún hay más. Porque en este camino no solo nos cruzamos con los que no siembran, también hay quienes, más allá de su pereza o su exigencia, llevan consigo un espíritu de crítica, de pleito, de división. Son los que siembran contienda y confusión donde pisan, y si no aprendemos a alejarnos de ellos, terminaremos atrapados en guerras que Dios nunca nos pidió pelear. Y quienes no siembran pero exigen cosecha, no solo agotan a los que los rodean, sino que muchas veces paralizan su propio proceso de transformación. Porque mientras alguien más resuelve todo por ellos, ellos jamás enfrentan el peso de sus decisiones. Y aquí entramos en un terreno aún más delicado, cuando la ayuda se convierte en un obstáculo para el arrepentimiento. No toda intervención es una bendición. A veces, lo que creemos que es misericordia es en realidad interferencia. El dolor, aunque incómodo, tiene un poder que las palabras no tienen. Porque hay heridas que no sanan con consejos, sino con el silencio necesario para que el alma escuche a Dios. ¿Recuerdas al hijo pródigo? Jesús lo relata en Lucas 15 con una claridad que toca cada fibra de nuestro entendimiento espiritual.
Aquel joven exigió su parte de la herencia, se fue lejos, malgastó todo en placeres temporales y acabó alimentando cerdos. Una caída estrepitosa, un proceso de quiebre. Pero lo que más impacta de esta historia no es su pecado, sino lo que el padre no hizo. No salió corriendo tras él, no lo buscó para rogarle que volviera, no envió siervos con bolsas de comida, no mandó cartas de súplica, ni buscó evitarle el dolor. El padre esperó, y no por falta de amor, sino por sabiduría. Sabía que solo el hambre, solo el vacío, solo la humillación del corral harían que el hijo volviera en sí. Lucas 15:17 lo dice así. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Y yo aquí perezco de hambre? Ese momento no habría llegado si alguien lo hubiera rescatado antes de tiempo. Si alguien le hubiese enviado ayuda en medio del lodo, quizás nunca habría tenido necesidad de volver, y con ello nunca habría sido restaurado, porque hay dolores que no son castigo, son herramientas, procesos que no son crueldad, son instrumentos de redención. ¿Y cuántas veces tú y yo, con las mejores intenciones, hemos interrumpido ese proceso en alguien más? Le dimos refugio cuando lo que necesitaba era confrontación. Le dimos excusas cuando lo que su alma pedía era arrepentimiento. Le evitamos el dolor que Dios estaba usando como despertador espiritual. Eso no es amor. Es temor disfrazado de compasión. Y el temor siempre busca evitar el proceso. Pero el amor verdadero sabe esperar, sabe soltar, sabe mirar desde lejos sin endurecer el corazón. Dios no nos llama a rescatar a todos de su quebranto, nos llama a discernir cuándo intervenir y cuándo apartarnos. Porque si el hijo pródigo hubiese sido rescatado demasiado pronto, jamás habría dicho, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Habría regresado por necesidad, no por convicción, por comodidad, no por transformación. Y ese es el punto. Hay personas que no necesitan una solución inmediata, necesitan tocar fondo, necesitan quedarse a solas con su fracaso, necesitan llorar en medio del silencio. Porque solo en ese lugar la voz de Dios se vuelve clara. Si tú intervienes antes de tiempo, puedes retrasar el milagro. Si tú das cuando Dios quiere que esa persona se vacíe, estás llenando un corazón que aún no ha sido quebrantado. Y no, estás ayudando, estás impidiendo. Por eso, si hay alguien en tu vida que amas, pero que sabes que está huyendo de Dios, deja de seguirlo con tus manos, persíguelo con tus oraciones, no le des lo que Dios ha retenido. Dale tu clamor, dale tu intercesión, dale tu espera silenciosa y firme, como lo hizo el padre que miraba desde lejos, pero no salía al encuentro hasta ver a su hijo transformado. El amor que actúa sin sabiduría puede destruir lo que solo el quebranto puede construir. El amor que se impone donde Dios está trabajando interfiere. Pero el amor que sabe esperar participa del milagro, y aún hay más, porque cuando aprendemos a esperar, también aprendemos a ver quién está dispuesto a regresar y quién solo quiere volver por conveniencia. Y eso nos prepara para discernir el verdadero fruto del arrepentimiento. Y cuando eso sucede, cuando el alma quebrantada regresa a casa con sinceridad, entonces el amor deja de ser interferencia y se convierte en celebración. Pero no siempre ese regreso es inmediato. De hecho, hay momentos en que, por más que deseemos ayudar, por más que anhelemos intervenir, lo único que Dios espera de nosotros es que demos un paso atrás. Porque no todo sufrimiento que vemos es un ataque del enemigo. Algunas veces ese dolor que queremos evitarle a alguien fue permitido, incluso diseñado por el propio Dios como parte de un proceso de corrección. Hay situaciones en las que no estamos llamados a rescatar,
sino a respetar el trato divino que está en marcha. ¿Cuántas veces hemos confundido compasión con desobediencia? ¿Cuántas veces hemos llamado ayuda a lo que en realidad fue una interrupción de lo que Dios quería usar para transformar? Cuando el cielo comienza a tratar con alguien, cualquier intento humano de alivio puede convertirse en un estorbo. La Escritura es clara cuando nos recuerda que la disciplina no es señal de castigo sin propósito, sino una expresión de amor profundo. En Hebreos 12:6 se nos dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios no corrige por desprecio, sino por adopción. La disciplina es una firma de pertenencia, una marca de que hay un Padre que no nos dejará seguir por caminos equivocados sin mostrarnos las consecuencias. Y es aquí donde necesitamos discernimiento, porque en nuestro afán por aliviar el dolor ajeno, podemos estar resistiendo la obra del Espíritu Santo. Lo que vemos como sufrimiento injusto, muchas veces es la única herramienta que Dios puede usar para hablarle a un corazón endurecido. Jeremías 2:19 lo expresa con precisión cuando declara: tu maldad te castigará y tus rebeldías te reprenderán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios. No todo lo que duele es injusto. A veces, el vacío es la voz que más fuerte habla. Y cuando el apóstol Pablo enfrentó una situación así en la iglesia de Corinto, un hombre que vivía en pecado abierto, sin señal de arrepentimiento, no sugirió acompañarlo, consolarlo, ni sostenerlo. En cambio, escribió en 1 Corintios 5:5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Pablo entendía algo que muchos hoy han olvidado, que hay almas que solo se despiertan cuando tocan fondo, y que intervenir en ese proceso puede ser, sin querer, una forma de impedir su salvación. Esto no es dureza, es obediencia. Porque cuando el dolor es un instrumento divino, el rescate prematuro no sana, retrasa. Lo que debía producir quebrantamiento, produce orgullo. Lo que debía generar arrepentimiento se transforma en resistencia. Por eso, si hoy estás acompañando a alguien que sufre, antes de intervenir, ora. Antes de ayudar, discierne. Antes de aliviar, pregúntale al Espíritu Santo: ¿estás tú tratando con esta vida? ¿Debo actuar o debo esperar? Porque si es Dios quien está usando ese valle para hablar, tu ayuda, por más buena que parezca, puede estar alargando el desierto. Amar también es saber mantenerse en silencio. También es saber no aparecer. También es aceptar que no somos el salvador de nadie, sino solo instrumentos, y que a veces el mejor instrumento es la espera. Así como el padre del hijo pródigo supo quedarse en casa mientras su hijo atravesaba el corral de los cerdos, tú también puedes aprender a quedarte en oración mientras Dios hace lo que solo Él puede hacer. Porque cuando esa alma regrese quebrantada, será Dios quien reciba la gloria, no tu intervención. Pero no todas las almas regresan desde la humildad. Algunas solo se acercan buscando lo que pueden obtener, no lo que están dispuestas a rendir. Y es en esa diferencia donde el discernimiento espiritual se vuelve vital, porque no todo el que pide ayuda lo hace desde el quebranto, a veces lo hace desde la manipulación. Y esta es una de las formas más sutiles en que el enemigo opera dentro del cuerpo de Cristo. No con ataques frontales, sino con intenciones torcidas camufladas en necesidades aparentes. Hay quienes conocen bien el lenguaje de la fe, saben qué palabras usar, qué tono emplear, cómo tocar las fibras más sensibles de un corazón generoso, pero detrás de esa apariencia no hay hambre de Dios, sino conveniencia. Y aquí es donde muchos creyentes tropiezan.
porque confundimos misericordia con obligación, confundimos dar con obedecer. Entregamos ayuda no porque el Espíritu nos lo haya indicado, sino porque no soportamos la culpa de decir que no. Pero dar por culpa no es dar en el Espíritu, es dar desde la carne. Jesús fue compasivo, pero jamás ingenuo. Su corazón estaba abierto, pero sus ojos estaban atentos. A diferencia de muchos, él no se dejaba impresionar por las apariencias, ni por las palabras dulces, ni por los rostros entristecidos. Él veía el corazón, y cuando notaba manipulación, ponía límites. Juan 2, 24, 25 dice que Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Esa capacidad de discernimiento le permitió amar sin ser usado, ayudar sin ser explotado, servir sin ser atrapado en las redes de la manipulación emocional. Hoy el Señor nos llama a ese mismo discernimiento, porque si no aprendemos a ver más allá de lo aparente, terminaremos entregando nuestras fuerzas a quienes no valoran ni lo que damos, ni al Dios que nos lo dio. Hay personas que no se acercan por fe, sino por costumbre. No oran, no buscan, no obedecen, pero saben que si te hablan con el tono adecuado, obtendrán lo que quieren. ¿Te has sentido drenado después de ayudar a alguien? ¿Has tenido la impresión de que das y das, pero nunca ves fruto? ¿Has sentido que en vez de guiar a Cristo, esa persona solo se apega más a ti y menos a Dios? Eso es una señal, una alarma espiritual que no puedes ignorar, porque dar sin discernir puede convertirse en desobediencia. Y sostener a alguien en una zona cómoda puede ser la razón por la que no busca la presencia de Dios con sinceridad. Hay ayudas que detienen procesos. Hay favores que reemplazan la fe. Hay entregas que silencian el clamor que esa persona debería elevar al cielo. Jesús no vino a mantener estructuras humanas. Vino a confrontar, a limpiar, a revelar las verdaderas intenciones del corazón. Por eso, muchas veces, en lugar de complacer, ofendía. No porque no amara, sino porque amaba con verdad. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a amar con esa misma verdad? ¿Estás dispuesto a decir no cuando el Espíritu lo indica, aunque tu carne quiera complacer? Porque tu generosidad, mal dirigida, puede estar alimentando lo que Dios ya está cortando. El discernimiento es una forma de protección, proteger tu paz, tu llamado, tu obediencia, pero también es una forma de amor. Amor que no se deja usar, amor que no negocia la verdad, amor que pone límites porque cree en la transformación, no en la dependencia eterna. Y si alguna vez fuiste malinterpretado por no dar, si fuiste acusado de ser frío por discernir, si fuiste rechazado por poner un límite, escucha bien. No, fallaste en el amor. Fallarías si, por miedo al qué dirán, continuaras entregando lo que Dios ya no aprueba. El mismo Jesús que sanaba también se alejaba. El mismo Jesús que daba también discernía. Y hoy, ese mismo Espíritu está en ti para que sepas cuándo extender la mano y cuándo guardar silencio. Y cuando aprendemos a discernir como Jesús, entendemos que el verdadero amor no siempre dice sí, y que la generosidad no es entregar todo a todos, sino dar solo donde hay tierra fértil. Porque no se trata de cerrar el corazón, se trata de abrir los ojos. Pero hay momentos en los que no solo debemos poner límites, debemos dar un paso atrás, alejarnos, apartarnos, no por orgullo, no por falta de compasión, sino por obediencia a la sabiduría del cielo. La palabra de Dios no deja lugar a dudas. Hay personas que tras recibir ayuda, consejo, advertencia e incluso oportunidades directas de Dios, insisten una y otra vez en regresar al mismo error.
Rechazan toda corrección, desprecian toda instrucción y convierten en burla lo que el cielo les ofrece como salvación. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Seguimos insistiendo? ¿Nos desgastamos una y otra vez? El libro de Proverbios lo dice con contundencia. En el capítulo 26, verso 11 leemos: Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Una imagen fuerte, sí, pero profundamente verdadera, porque el necio no tropieza por ignorancia, sino por orgullo. No vuelve al error por debilidad, sino por terquedad. Y la insistencia en ayudarlo, lejos de salvarlo, puede terminar arrastrándonos a su misma necedad. ¿Cuántas veces has intentado levantar a alguien que no quiere ser levantado? Has hablado con ternura, con autoridad, con lágrimas, y aún así, nada cambia. ¿Te has desgastado emocionalmente intentando ser un salvador para alguien que no quiere ser rescatado? Eso no es tu carga, no es tu guerra. Porque hay momentos en los que seguir insistiendo ya no es compasión, es desobediencia. Jesús lo enseñó con absoluta claridad a sus discípulos cuando los envió a predicar. En Mateo 10:14 les dijo: Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. No dijo que debían quedarse rogando. No dijo que debían suavizar el mensaje para ser aceptados. Les enseñó que cuando alguien cierra su corazón a la verdad, hay que seguir adelante. Porque no todos están listos. No todos quieren cambiar. Esto no es una excusa para dejar de amar, sino una invitación a amar con madurez, porque seguir insistiendo donde ya hubo rechazo no solo nos agota, nos contamina, nos llena de frustración, de culpa, de impotencia, nos desvía del verdadero llamado. Dios no nos pidió salvar a todos, sino obedecer. Y a veces, obedecer es saber cuándo callar, cuándo soltar, cuándo retirarse. Porque cuando el corazón del otro se endurece, ni la mejor prédica, ni la más generosa ayuda, ni el más intenso amor humano puede transformarlo. Solo el quebranto puede hacerlo, solo el trato directo de Dios. Tal vez estás pensando en alguien ahora, alguien por quien oraste, ayudaste, lloraste, y a pesar de todo, sigue igual. Tal vez te sientes culpable por querer soltar. Pero escucha, el Espíritu no te pide que cargues lo que el otro se niega a entregar. El Espíritu te llama a discernir, a obedecer, a confiar. Hay caminos que solo se enderezan cuando se caminan solos. Hay corazones que solo se abren cuando ya no tienen a quién manipular, a quién culpar, a quién recurrir. Y ahí, en ese silencio donde antes tú estabas interviniendo, Dios puede comenzar a hablar. Así que no temas apartarte cuando sea necesario. No es frialdad, es fe. Fe en que Dios sigue obrando cuando tú ya no estás. Fe en que tu silencio puede ser más poderoso que tus palabras. Fe en que el polvo que sacudes de tus pies no es desprecio, sino testimonio de que hiciste tu parte. Y ahora el cielo hará la suya, porque no todos los que caen están listos para levantarse. No todos los que piden ayuda quieren cambiar, y no todos los que te llaman hermano caminan hacia la verdad. Pero tú, amado del Señor, estás llamado a caminar en sabiduría, a discernir el momento de hablar y el momento de retirarte. Y al seguir caminando por este sendero de discernimiento, descubrimos otra realidad que muchos prefieren ignorar. Hay ayudas que, aunque bien intencionadas, se convierten en tropiezo. No por lo que damos, sino por cómo y a quién lo damos. Porque lo santo no puede ser entregado con ligereza. La generosidad, sin discernimiento, corre el riesgo de alimentar la pereza, la rebeldía y hasta la manipulación. ¿Te has preguntado alguna vez si esa ayuda que diste fortaleció el alma o
¿Simplemente reforzó una actitud dañina? ¿Has sentido que, en lugar de levantar a alguien, solo lo hiciste más cómodo en su error? Si alguna vez experimentaste esa duda en el corazón, no la ignores. Esa inquietud puede ser el susurro del Espíritu advirtiéndote que tu ayuda, sin dirección divina, está siendo mal usada. Jesús, conocedor del corazón humano, advirtió sobre esto con una frase firme que a muchos les incomoda. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Mateo 7:6. Y aunque parezca duro, no es rechazo, es protección. Protección para lo sagrado. Protección para ti. Y también una oportunidad para que el otro despierte por medio del silencio que confronta. Proverbios 21:25. También nos revela la raíz de muchos estancamientos. El deseo del perezoso lo mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay quienes desean el fruto de la obediencia, pero no el camino del sacrificio. Anhelan las bendiciones del reino, pero sin cargar la cruz. Y cuando damos a personas así, sin exigir responsabilidad, sin llamar a la transformación, estamos entregando el pan del cielo a quien ni siquiera tiene hambre espiritual. Lo más delicado es que, a veces, confundimos amor con indulgencia. Pensamos que ayudar siempre es correcto, cuando en realidad, en ciertos contextos, dar sin dirección es como poner leña en un fuego que Dios está tratando de apagar. Es por eso que la generosidad no debe ser impulsiva, ni emocional, sino espiritual. Nacida del Espíritu, guiada por Él, y quizás ahora entiendas por qué te sentiste agotado en algunos momentos. No fue solo por dar mucho, sino por dar sin fruto, porque la ayuda mal dirigida desgasta, no edifica, cierra puertas en vez de abrirlas, y puede llegar a convertirse, sin que lo notes, en una forma de tropiezo para el otro y de carga para ti. Entonces, ¿qué debemos hacer? Escuchar, pausar, consultar, recordar que no todo ayúdame es una asignación divina, y que la verdadera compasión no solo mira la necesidad, sino que examina el terreno, porque la semilla es preciosa y el sembrador sabio no la lanza donde no hay esperanza de cosecha. Tú has sido llamado a ser un buen administrador, no un rescatista desesperado. Un sembrador con propósito, no un proveedor sin límites. Y sí, hay momentos para dar, pero también hay momentos para detenerse y dejar que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Porque ayudar sin sabiduría es desperdiciar lo santo. Es entregar lo profundo de Dios en manos que aún no están listas. Es decir, sí cuando el cielo dice, espera. Y eso, aunque parezca bondad, es desobediencia disimulada. Por eso, el Espíritu Santo te llama hoy a afinar tu oído, a elevar tu discernimiento, a amar con profundidad, pero también con inteligencia espiritual. Porque la ayuda verdadera transforma, confronta, levanta, y no deja al otro igual, sino más cerca del propósito de Dios. Si llegaste hasta aquí, quiero que detengas todo por un momento y lo reconozcas. Lo que acabas de hacer no es común. Has terminado un mensaje que no fue corto, ni ligero, ni entretenido en el sentido superficial. Has caminado hasta el final, de una palabra que confronta, que examina, que sacude el alma. Y eso, amado del Señor, no es poca cosa. Eso es valentía espiritual. La mayoría de las personas no llegan hasta aquí. Muchos comienzan, pero se rinden. Muchos escuchan, pero se distraen. Muchos oyen verdades, pero huyen cuando esas verdades comienzan a doler. Tú no. Tú decidiste quedarte. Tú elegiste escuchar, reflexionar, examinarte a ti mismo a la luz de la palabra. Y eso dice mucho de ti. Dice que hay fuego en tu interior, tal vez pequeño, tal vez apenas encendido, pero real. Hoy recorriste un camino delicado y profundo.
Hablamos de los 8 tipos de personas que no merecen ayuda, no desde el juicio, sino desde el discernimiento, no desde el rechazo, sino desde la sabiduría que protege tu propósito y tu alma. Aprendiste que ayudar no siempre es amar, que a veces ayudar sin dirección puede ser permitir que el enemigo se instale en tu vida disfrazado de víctima. Vimos que hay quienes manipulan, quienes repiten ciclos, quienes rechazan la corrección, quienes viven en pereza, quienes siembran discordia, quienes resisten a Dios, quienes nunca cambian y quienes usan la ayuda como excusa para no arrepentirse. Y entendimos que el verdadero amor sabe cuándo actuar y cuándo apartarse. Que Dios no nos llamó a sostener a los que se niegan a levantarse, ni a dar lo santo a quienes lo desprecian. Nos llamó a discernir, a proteger, a ser canales, pero no cómplices. Aprendiste también que dar sin sabiduría puede convertir tu compasión en tropiezo y tu generosidad en la cuerda con la que otro se ata a su propio estancamiento. Aprendiste que Jesús mismo puso límites, que no todos los necesitados eran candidatos para recibir ayuda, y que incluso el cielo, a mí veces, se calla para que el alma despierte. Y ahora, mientras termina este mensaje, quiero dejarte una huella, un acto de compromiso, un sello espiritual que diga, yo estuve aquí, y no me fui indiferente. Si llegaste hasta este punto, quiero que lo digas en los comentarios, no con muchas palabras, solo una frase, una declaración que lo diga, todo sin tener que explicarlo. Comenta ahora mismo esta frase: Espíritu Santo, guía mis decisiones. No es solo un comentario, es una oración, es una rendición, es un susurro del alma diciendo, no quiero caminar más por impulso, ni por culpa, ni por emoción. Quiero caminar por dirección. Y cuando tú escribes eso, estás diciendo al cielo y a ti mismo, quiero discernimiento, no confusión, quiero propósito, no desgaste. Quiero ser sabio, no solo generoso, y ¿sabes qué? El cielo observa esas decisiones silenciosas, porque no todo lo que transforma hace ruido. A veces, una sola frase escrita con el corazón pesa más que 1000 palabras gritadas sin convicción. Ahora escúchame bien. Si este video te habló, si algo se encendió en ti, no lo guardes solo para ti. Compartir este mensaje puede parecerte un clic más, pero es como extender una lámpara a alguien que está caminando en oscuridad. Tal vez esa persona está siendo usada, manipulada o desgastada por una relación que Dios jamás aprobó, y tú puedes ser el instrumento que el cielo use para abrirle los ojos. Y si aún no te has suscrito a este canal, quiero preguntarte con amor y verdad, ¿por qué no? ¿Qué estás esperando para hacer parte activa de una comunidad que está recibiendo palabra, siendo fortalecida y preparándose espiritualmente para tiempos difíciles? No suscribirte es como encontrar una fuente de agua en medio del desierto y no volver a marcarla en tu mapa. Pero si ya estás suscrito, te abrazo con gratitud. Gracias por ser parte de esta casa espiritual. Gracias por ayudar a sostener este altar digital donde la palabra no se acomoda al mundo, sino que sigue transformando el mundo desde dentro. Este canal no es solo enseñanza, es dirección. Aquí no solo se habla, aquí se sana, aquí no. Solo hay contenido, hay propósito. Aquí no solo hay videos, hay llamados del cielo. Y si tú quieres mantener viva esta llama que se encendió en tu interior hoy, te animo. Vuelve. No permitas que lo que Dios comenzó se apague por la rutina, por el ruido o por la pereza. Busca, escucha, profundiza, porque cuando el Espíritu guía tus decisiones, incluso tus errores terminan siendo usados para bien. Déjame dejarte una última reflexión para que lleves contigo como una semilla que seguirá creciendo dentro de ti. Ayudar con discernimiento no es dureza, es obediencia.
Amar con sabiduría no es egoísmo, es santidad. Y caminar con el Espíritu no es opción, es supervivencia. Gracias por llegar hasta el final. Gracias por permanecer cuando muchos se van. Gracias por demostrar que eres uno de los que no solo oyen, sino que también obedecen. Que Dios te bendiga, te guarde y te lleve aún más profundo. Nos vemos en el próximo mensaje. Hasta entonces, mantente firme, mantente despierto y mantente guiado por el Espíritu.